El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Baja la inflación. En agosto fue solo de 0.09%. Los tres delitos que más cometen los colombianos: hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Asesinan a otro líder social hoy en Maceo, Antioquia. Prolongado Consejo de Seguridad en Popayán. Presidente sube recompensa por Majin Buu a 1.000 millones de pesos. Miseria y hambre en La Guajira. Demoledora situación. Visita de la Cruz Roja. 1 billón de pesos vale atención a venezolanos en el país, revela Supersalud. Presidente Duque le pide a Maduro atender a su pueblo y dejarse de bravuconadas. Aumenta erradicación de coca pero sube resiembra, revela gobierno. Crece inseguridad por extorsión en Soacha. Superindustria ordena investigar a Rappi. Primer ministro británico insiste en nueva votación del Parlamento sobre Brexit. Dorian baja su fuerza, pero amenaza a las Carolinas. Colombia se convierte en pionera de la moda circular. En minutos nos conectamos con una de las líderes de esta iniciativa que, además de ser amante de piezas únicas, le interesa cuidar nuestro planeta. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El Banco Interamericano de Desarrollo firma un acuerdo para salvar acueductos de la politiquería. 2. La solución de la Corte Suprema para cumplir la orden de doble instancia para el excongresista Martín Morales. 3. Un nuevo tropiezo en la justicia en el caso de libranzas por vencimiento de términos. Primera ñapa. El ex vicefiscal critica a la Fiscalía por dilatar el juicio por supuestas chuzadas al general Humberto Guatibonza. Tengo ñapa pregunta. ¿Los concejales de Bogotá están impedidos para discutir el plan de ordenamiento territorial POT? Y mi ñapa, ¿recuerdan el gallo acusado en Francia de cantar muy temprano? Fue a juicio y hoy se dictó el fallo. ¿Se salva? 1, 2, 3, 2 ñapas y mi ñapa kikiriqueando al cielo. Y en deportes, Cabal y Farah siguen ganando y ya están en la final del Abierto de los Estados Unidos. Queiroz con dudas sobre la selección Colombia ideal. Alista juego de mañana ante Brasil en Miami. Todo sobre el partido Brasil-Colombia de selecciones preolímpicas esta noche en Sao Paulo. Buenas noches. Comienza a ceder la inflación. En agosto el costo de vida reportó una variación de tan solo 0,09% según el DANE. Los gastos de alojamiento y los servicios públicos fueron los de mayores alzas. La inflación en agosto comenzó a corregir según el DANE. La inflación mensual para el mes de agosto fue de 9 puntos básicos, lo que ubica a la inflación año corrido en 3.03% y la inflación anual en un 3.75%. Nosotros estamos muy confiados en que la inflación va a comenzar a bajar. Restaurantes, salud y prendas de vestir registraron las mayores alzas. Bebidas alcohólicas, alimentos, información y recreación registraron las mayores bajas. Pasto y Popayán fueron las ciudades con mayor incremento en el costo de vida. En Pasto sucede que los arriendos están creciendo casi al doble del tope que establece la regulación. Valledupar y Cartagena son las ciudades con más baja. Bogotá, con un 0,08%, estuvo muy cerca de la cifra nacional. Villavicencio, con 0,04%, también estuvo relativamente estable. El dólar aún no afecta el precio de la canasta familiar. No todos los alimentos dependen de los insumos importados. De otra parte, CMI conoció un informe de la Fiscalía sobre los delitos que más afectan a los colombianos. El hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar encabezan los registros. De acuerdo con el reporte del ente acusador, son 3 los delitos que más afectan a los colombianos. Estas conductas son el hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar. Según las cifras de la Fiscalía, el hurto es el delito que más se comete. En total, se investigan 268.000 casos, lo que representa un aumento del 9% con relación a los 246.000 casos reportados el año pasado. Es decir, que en promedio hay 1.176 hurtos diariamente, la mayoría relacionados con robos de celulares, cifra que asciende a 62.000 casos en el año. Que hay cada vez más
digamos, estructuras organizadas dedicadas a esta actividad, el tema de celulares, el tema de autopartes, motos, carros e inclusive joyas. Hay estructuras criminales organizadas y eso desde luego hace que se haya incrementado. Los celulares que se roban en Bogotá los venden en Buenos Aires, en Lima. Con las autopartes pasa lo mismo, y es que los ladrones lograron identificar qué autoparte es más fácil de revender. Otro factor que alerta a las autoridades es el aumento de casos de robos de motos, de bicicletas y de vehículos. En nuestro país la rentabilidad de venta de autopartes usadas oscila entre las enormes cifras del 70 y 80% de rentabilidad. El segundo delito con más reportes son las lesiones personales, con 112.000 indagaciones. Que es una cultura que va por la violencia, que no ha dimensionado las reales consecuencias de agredir, donde es muy fácil acceder a armas y donde estamos totalmente colapsados por deudas de honor, por ajuste de cuentas y por las famosas deudas de nombre. La tercera conducta que más afecta a los colombianos es la violencia intrafamiliar, con 63.000 denuncias, delito que incrementó en un 12% en relación al año pasado. Estamos hablando que hay un incremento a menores, pero también a adultos mayores y que están usando armas contundentes. Quiere decir cualquier objeto que sirva para pegarle a la otra persona. Al día se presentan en promedio 260 casos de violencia doméstica. En Antioquia fue asesinado hoy otro líder social. Este se dedicaba a trabajar por la protección del medio ambiente. La corporación Sumapaz denunció el asesinato del líder ambiental y social Fernando Jaramillo en zona rural del municipio de Maceo, Magdalena Medio antioqueño. Y mientras departía con unas personas conocidas en su vereda, en su casa, en la vereda San Antonio, un sujeto armado llega y le propina varios impactos de bala al señor Fernando Jaramillo. Este año en Antioquia se eleva a 11 los líderes sociales asesinados, mientras 75 han denunciado amenazas de muerte. Fernando Jaramillo defendía el ambiente y el territorio de Maceo. Hoy además fueron asesinados 2 campesinos en la vereda La Milagrosa de Santa Fe de Antioquia. Los hombres habían sido presidente y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Y el gobierno aumentó la recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato a la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca, Karina García, y a otras 5 personas. En un Consejo Nacional de Seguridad, acompañado de los altos mandos de la Fuerza Pública, de los ministros del Interior y de Defensa, así como de autoridades regionales, el presidente Duque anunció que entregó instrucciones de redoblar esfuerzos para dar con la captura de alias Majin Buu y alias Marlon. Tanto alias Majin Buu como alias Marlon se elevan a la categoría de objetivos de alto valor presidencial para la persecución por parte de la Fuerza Pública. Y se aumenta la recompensa para ser capturados a 1.000 millones de pesos por cada uno de ellos. El primer mandatario indicó que se aumentará la red de participación cívica y la presencia de unidades de inteligencia que permitan desarticular las estructuras que lucran con el narcotráfico a quienes generan violencia en el departamento. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estuvo hoy en Chocó. Allí recibió de primera mano denuncias de la comunidad por el aumento de amenazas contra los candidatos a cargos de elección popular. Durante el lanzamiento del programa Más Colombianos que Nunca, encabezado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que busca llevar educación virtual a los jóvenes de 11 departamentos que no tienen acceso a programas presenciales, las autoridades mostraron su preocupación, pues se completan 5 días del secuestro de Tulio Mosquera, candidato a la alcaldía del Alto Baudó en Chocó. Las autoridades ya cuentan con información para dar con el paradero del candidato a la alcaldía del Alto Baudó, secuestrado hace varios días. Pero tenemos al comandante de la división, al comandante de la policía, a todos realmente acá en el departamento trabajando para identificar en dónde está. Tienen bastante información sobre el lugar donde apaciblemente se encuentra. Hay municipios que tienen unas complicaciones. Nosotros sabemos al sur del Chocó cómo está, en el caso de lo que es el litoral y el medio San Juan. Pero este no es el único caso de intimidación, pues en algunos barrios de la capital chocoana los candidatos no pueden hacer proselitismo. En la zona norte, por ejemplo, allá va el candidato X, el candidato Y, o porque pagó algún recurso a esos grupos armados al margen de la ley, o porque tiene algún tipo de vínculo con ellos. Pese a estos hechos, el gobierno garantizó seguridad en la campaña electoral. El departamento de La Guajira enfrenta una de las situaciones más críticas de los últimos años. Mendicidad e inseguridad afectan a centenares de personas que deambulan por las calles de la península. Informe especial de CMI. Cae la noche y este es el panorama en las calles de Riohacha, capital de La Guajira. Andenes, parques y plazas se convierten en la cama para cientos de venezolanos.
están sobrepasando la capacidad que tiene el Estado de respuesta. Desde el cierre de la frontera hace 4 años han entrado 63.000 ciudadanos del vecino país a esta ciudad, de los cuales apenas 12.000 son legales. Las oportunidades son pocas, pero el éxodo no para y se vuelve más intenso con cada nuevo anuncio, como el traslado de tropas venezolanas a la frontera. Nosotros no debemos caer en esa provocación. El movimiento de comida es constante. Las carretas vacías salen al tope de mercado. Es una cita obligada ante la incertidumbre de la semana siguiente. No hay comida, no hay luz, no hay agua. Una cita obligada porque en mi país no se puede. Todos estamos costosos, todo más caro. El punto limítrofe es un punto humanitario y tal vez la única posibilidad de recibir atención en salud y medicamentos para los venezolanos que llevan meses enfermos. No tienen insumo. Allá la luz se va a cada rato. No, la crema que le dan no le hace nada. A vacunar al bebé ya que allá no conseguimos la vacuna. Este es el paso fronterizo de Paraguachón. A este punto llegan en promedio 150 personas al día buscando atención médica o medicinas. A el puesto de atención a Grande de la Cruz Roja. Enfermedades de tipo cutáneo, desnutrición, infecciones diarreicas. Ellos quedaban igual, se eran atendidos pero no tenían los medicamentos. Pudimos hacer una gestión con nuestros donantes para poder conseguir y poderlo solo dar. La economía ilegal, como la venta de combustible y la mendicidad, reinan en la frontera. Organismos de cooperación internacional y la Cruz Roja instalaron hace 6 meses este centro de atención, que está al tope en su capacidad, pero hay más de 3.300 venezolanos en cola esperando tener techo y comida garantizados durante un mes. Tuvimos que esperar casi 2 meses y nos dijeron, mira, arréglense para el día martes que se van. Fue el día más feliz de nosotros. En Riohacha y Maicao se concentra el 75% de los venezolanos, así que ahí están volcadas las ayudas humanitarias. En el comedor comunitario de la Cruz Roja, con capacidad para 800 personas, se corre la carrera más importante del día. No sé a dónde hubiésemos comido si no existiera este comedor. Es el primer plato, esta mañana no vine. Y el único porque en la noche no hay. Aunque la ayuda humanitaria ha logrado aliviar el drama, la inseguridad sigue desbordada en la capital de La Guajira. El hurto a personas y el tráfico de drogas está disparado. Tenemos un incremento del 77% de capturas de ciudadanos venezolanos. Y en salud, el único hospital de Riohacha está a su máxima capacidad. En estos momentos, del 100% que se está atendiendo en la urgencia, más del 80% es de esa población migrante. Se han registrado 65 casos de muertes de bebés antes de nacer o en los primeros días. Además, 35 casos de VIH, 3 muertes maternas y 3 casos de desnutrición. En Barranquilla, el presidente Iván Duque se refirió al anuncio de Nicolás Maduro sobre el despliegue de misiles en la frontera con Colombia. Duque le dijo a Maduro que se ocupe del hambre que padece su país. Desde Barranquilla, el presidente Iván Duque le respondió a su homólogo Nicolás Maduro ante la orden de realizar ejercicios militares en las zonas limítrofes de ambos países, ante una supuesta intención de Colombia de crear un conflicto entre las dos naciones. Colombia no es un país agresor. Colombia nunca ha agredido a nadie. Las críticas de Duque no paran en contra del gobierno venezolano, a quien instó a que proteja y brinde todas las garantías a este pueblo. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. Duque insistió que denunciarán la protección que en el vecino país le están otorgando a algunos terroristas colombianos. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reveló que la atención a los ciudadanos venezolanos que acuden a clínicas y hospitales en Colombia podría costarle al sistema $1 billón. El gobierno estima que en clínicas y hospitales de Colombia, en especial en departamentos de la frontera, han sido atendidos más de 900.000 venezolanos. La situación derivada de la crisis provocada por el gobierno Maduro genera un impacto en el sistema de $1 billón, según el superintendente de Salud. Probablemente nos cueste entre 800 o $1 billón, no lo sabemos, pero eso le podría costar al país la atención de los venezolanos. Entre más aguantes el régimen de Maduro, pues más se van a pasar venezolanos a consumir los servicios de salud de los colombianos. De acuerdo con el superintendente, solo en hospitales como los de Cúcuta y Malambo se calculan facturaciones por 100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque están viendo una oportunidad, no solamente en la calidad, sino en los servicios de nosotros, especialmente en la red pública. Aristizábal se refirió al tema tras participar en el Congreso E-Salud 2019 organizado en Bogotá.
El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reveló que han sido erradicadas más de 98.000 hectáreas de coca en el último año e indicó que la resiembra llega al 67%. El funcionario insistió en la necesidad de implementar la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos. El año pasado los cultivos de coca en Colombia sumaron 169.000 hectáreas. El gobierno del presidente Iván Duque reportó hoy que en los primeros 12 meses de su administración ha erradicado 98.246 hectáreas, pero hay una resiembra de 50.000 hectáreas, es decir, casi el 67% de lo erradicado. Hoy por hoy no puede hacerse simplemente un cálculo de restar las 98.000 hectáreas a las 169.000, porque a esa resta había que calcular cerca de 50.000 hectáreas de resiembra. La meta del gobierno es erradicar 90.000 hectáreas por año. El 47% de los cultivos de coca están en zonas de manejo especial donde nunca se puede fumigar, pero en el resto de los cultivos el gobierno se propone realizar la aspersión aérea con el herbicida glifosato. Si usted compara, los grupos manuales de erradicación tienen un rendimiento de entre 2.1 y 2.5 hectáreas diarias, mientras la erradicación aérea permitiría 144 hectáreas diarias con un costo de la mitad. El comisionado aseguró que antes de finalizar este año no habrá fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Un total de 609 terceros y agentes del Estado que no pertenecieron a la fuerza pública han solicitado su ingreso a la Justicia Especial para la Paz. Mañana, 6 de septiembre, se vence el plazo para que presenten la solicitud de inclusión las personas que no fueron combatientes directos, pero que por determinadas circunstancias terminaron vinculados con el conflicto armado. Familiares de las víctimas de masacres como las de Mapiripán y La Rochela, casos por los que el Estado ha sido condenado, le dijeron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno no ha cumplido con la reparación ordenada en diversos fallos judiciales. Una de las principales conclusiones es que el Estado no ha investigado las desapariciones forzadas. El Estado ha oscilado entre el negacionismo, la indiferencia y la negligencia. Desgraciadamente, en la vasta mayoría de los casos no se han realizado las actividades de investigación que son necesarias para establecer el destino final de los desaparecidos. Las víctimas se quejan de la negligencia, por ejemplo, en el caso de los comerciantes desaparecidos. No hay ninguno que haya pagado por el caso de 9 comerciantes. Todavía seguimos esperando que se llamen a esas personas, las que fueron tanto materiales como intelectuales. Mañana volverá a sesionar la Corte Interamericana y escuchará a las víctimas del Palacio de Justicia. ¿Hay o no hay grupos paramilitares en Bogotá? Es el interrogante que se planteó en una audiencia pública realizada en el Congreso. Mientras la alcaldía asegura que no, la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos aseguran que sí. En el foro realizado del Congreso de la República, defensores de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo dijeron que sí hay presencia paramilitar en Bogotá. Hemos identificado 3 grupos criminales en la zona sur de Bogotá, uno denominado Los Paisas, el otro denominado Los Costeños y pues por supuesto un nuevo grupo que ha venido creciendo que tiene mucho que ver con el flujo migratorio de personas venezolanas hacia Colombia. Y en la ciudad de Bogotá, con la tercerización de grupos, son estos grupos los que utilizan y cabalgan sobre las economías ilegales para sostener sus propias estructuras. Sin embargo, la administración de Enrique Peñalosa lo negó. Grupos con estas características no existen en Bogotá. Y entonces que nos vengan a decir que aquí no ocurre nada, que por ejemplo hayan asesinado a 2 integrantes de la fuerza pública, aquí no ocurre nada, que las armas que utilizaron es de largo alcance, pero aquí no ocurre nada. Esos grupos son los que manejan el tráfico de drogas. En Soacha, las autoridades ofrecieron una recompensa por quienes suministren información sobre los autores de la quema de un bus cuyo propietario al parecer estaba siendo extorsionado. La inseguridad y amenazas en Soacha no para. Este es el bus de la empresa Cotransfusa, que fue incinerado al parecer por hombres armados, a quienes según información de las autoridades no se les pagó un dinero producto de la extorsión. Hechos relacionados con las extorsiones que se vienen realizando a esta empresa, que es delincuencia común. Uno de los testigos del hecho relató cómo se vivió este momento. Intentaban como sacar extintores a la gente a apagar, a correr a un lado de otro, pues el pánico de las casas que estaban cerca, de los vehículos.
Autoridades de Soacha ofrecieron recompensa para establecer quién es el responsable. Ya el municipio ofreció una recompensa de 10 millones para identificar a los presuntos autores responsables de este hecho. En el municipio de Soacha se adelantan consejos de seguridad para poder establecer, si es necesario, incrementar la fuerza pública. El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, denunció a través de Twitter que se está restringiendo el uso de armas a escoltas de los reincorporados de la desaparecida guerrilla. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección aseguró que no hay restricción y señaló que lo que se está haciendo es dar orden al manejo de las armas. Reveló además la pérdida de una decena de armas pertenecientes a esquemas de seguridad conformados por excombatientes de las FARC. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió una multa de la Contraloría de Bogotá que obligaba al senador Gustavo Petro a pagar 90.000 millones de pesos. El exalcalde fue cobijado con una medida cautelar que suspende el cobro hasta que se resuelva de fondo un proceso por presuntas irregularidades en la adjudicación del esquema de recolección de basuras durante su administración. Codensa ordenó el retiro de una parte del alumbrado público en Madrid, municipio de Cundinamarca. La decisión se debe a que la administración del municipio no ha pagado más de 1.000 millones de pesos que le adeuda a Codensa. La compañía advirtió que el 31 de diciembre del año pasado venció el contrato de alumbrado público con esa población. Hoy queremos decirte que Ecopetrol es de todos para todos y por eso debemos sentir esta empresa como propia, porque lo que pasa acá lo hacemos para beneficiar a todo el país. Ecopetrol presenta la sección económica. La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación por las continuas quejas de los usuarios contra la plataforma de servicio Rappi. Desde Cartagena, el superintendente de Industria y Comercio anunció que se abrió pliego de cargos contra Rappi SAS, entre otras cosas, por publicidad engañosa y violación al Estatuto del Consumidor. ¿Qué medidas se están tomando para satisfacer, por ejemplo, conductas como que hay cobros distintos a los que anuncian en su plataforma, que hay incumplimiento en las promociones y ofertas que presentan, que no hay una devolución de dinero sino de créditos, que hay cobros de pedidos sin que se entreguen, que hay un incumplimiento en las garantías, que hay demoras en la posibilidad de recibir los bienes que se compran y hay demoras y débitos por compras que no se han hecho? En 30 días se verificará si dicha aplicación está cumpliendo con lo anterior en satisfacción con el consumidor. De lo contrario, se verá expuesta a multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Las aerolíneas y la Aerocivil alcanzaron un acuerdo para evitar alzas en el valor de los tiquetes aéreos en los vuelos desde y hacia Villavicencio. La operación del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio aumentó hasta las 12 de la noche, lo que generó nuevos costos para las aerolíneas en la terminal aérea. La situación generó un malestar de las empresas que aumentaron sus frecuencias para suplir las necesidades de transporte surgidas por el cierre de la vía al llano. Sin embargo, este jueves se reunieron el gobierno con las aerolíneas llegando a un acuerdo sobre el cobro adicional de dicha operación. El RAC tiene previsto operaciones a ciertas horas y después de eso se estaba cobrando un sobrecosto. Tuvimos la queja de EasyFly, la atendimos y ya el tema ayer quedó resuelto. Hemos logrado que los costos se reduzcan sustancialmente, es un efecto natural del aumento de la oferta. Por otro lado, se entregó un balance positivo en el avance de las obras en el kilómetro 58 de la vía al llano. La deuda pública del país está bajando, según el último reporte del Ministerio de Hacienda. En julio, la deuda del gobierno sumó 489 billones de pesos. Esta cifra es menor a la registrada en junio, cuando el indicador se ubicó en 495 billones. Sin embargo, al compararse con julio del año pasado, hay un incremento del 10.8%. En ese momento, las obligaciones se ubicaron en 441 billones de pesos. El 65.8% de las obligaciones equivalentes a 322 billones están clasificadas como deuda interna. El 34.2%, es decir, 167 billones, son obligaciones externas. Las obligaciones en bonos públicos internos suman 318 billones de pesos. En bonos externos, 97. Al BID se le adeudan 25 billones. Al Banco Mundial, 30,6 billones. Y a la CAF 5,3 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.567 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió con una valorización de 2,18% a 2.810 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 4,48% a 1.065 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 31.000 millones de pesos.
Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.377 pesos con 39 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.170 pesos y la venden entre 1.220 pesos. Un euro cuesta 3.727 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 95,40 centavos de dólar. El azúcar se transó en 10,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 18 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60 con 78 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.810 pesos. A pesar de que el Parlamento británico ya bloqueó el llamado a elecciones anticipadas que hizo el primer ministro Boris Johnson, luego de que también le bloquearan hacer un Brexit sin acuerdo, Johnson insistirá. El fracaso parlamentario exacerbó los ánimos del primer ministro británico Boris Johnson, que no cede e insiste en que el Reino Unido debe dejar con o sin acuerdo a la Unión Europea el próximo 31 de octubre, considerando una extensión del plazo como una completa humillación ante Bruselas. Es por ello que Johnson, pese a su contundente derrota en la Cámara de los Comunes, donde le quitaron el control de su agenda del Brexit, sufrió una rebelión de sus copartidarios conservadores que apoyaron el bloqueo a un divorcio brutal y donde fue rechazado su llamado a elecciones anticipadas, insiste y anunció que su intención sigue intacta y volverá a presentar una moción en el Parlamento para convocar unos comicios el próximo lunes. Sin embargo, el euroscéptico, que hoy sostuvo un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sufrió un nuevo golpe con la renuncia de su hermano Joe Johnson, quien hasta hoy fungió como ministro y diputado conservador que, al ser contrario a un Brexit duro, prefirió hacerse a un lado, asegurando estar dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional. La costa este de Estados Unidos siente el paso del huracán Dorian. Mientras tanto, en las Bahamas intentan recuperarse del catastrófico ciclón. El huracán Dorian recuperó fuerza durante la noche de ayer y escaló a la categoría 3 durante varias horas, al paso que avanzaba por la costa de Estados Unidos. El mediodía de hoy volvió a ser categoría 2. Dorian dejó graves inundaciones en la ciudad de Charleston, en Georgia, y las Carolinas ahora son las que esperan las fuertes lluvias del ciclón. Además, ya han divisado varios tornados. Los destrozos de los fuertes vientos no han sido la única noticia. También lo ha sido este mapa que mostró el mandatario estadounidense para afirmar que el huracán podía golpear Alabama. En la imagen se puede ver cómo alguien alteró con un marcador negro la ruta que seguiría Dorian. En China, por primera vez, lograron clonar a un gato. Ajo es el primer gato clonado por la empresa Sinogen. Todo el procedimiento tuvo un costo para el propietario del animal cercano a los 100 millones de pesos. En minutos, 1. El Banco Interamericano de Desarrollo firma un acuerdo para salvar acueductos de la politiquería. 2. La solución de la Corte Suprema para cumplir la orden de doble instancia para el excongresista Martín Morales. 3. Un nuevo tropiezo en la justicia en el caso de libranzas por vencimiento de términos. Primera ñapa. El ex vicefiscal critica a la Fiscalía por dilatar el juicio por supuestas chuzadas al general Humberto Guatibonza. Tengo ñapa pregunta. Los concejales de Bogotá están impedidos para discutir el plan de ordenamiento territorial POT. Y mi ñapa. ¿Recuerdan el gallo acusado en Francia de cantar muy temprano? Fue a juicio y hoy se dictó el fallo. ¿Se salva? 1, 2, 3, 2 ñapas y mi ñapa kikiriqueando después de Pregúntale a mí. El belga Philippe Gilbert ganó la etapa 12 de la Vuelta a España, que no tuvo cambios importantes en la clasificación general. Mañana, 7 premios de montaña con final en categoría especial. Nos vemos después del 1, 2, 3. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ¿usted cree que se requiere más mano dura en el departamento del Cauca? Sí, 54,73%. No, 45,27%. Muy buenas noches. En el Congreso de la República avanza aceleradamente, por lo demás, la aprobación de un proyecto de ley presentado por el expresidente Álvaro Uribe, senador de la República, y por el senador también del Centro Democrático, Gabriel Velasco. Proyecto en el que se crea una prima para todos los trabajadores colombianos que se debe pagar en 2 contados. Nuestra invitada esta noche es la doctora Adriana Guillén,
quien es presidenta de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar. En un foro que hubo ayer, la doctora Adriana dijo que si se aprueba y se aplica el proyecto de ley, desaparecerán las cajas de compensación. ¿Cómo es el tema, doctora Adriana? Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Yamil, gracias a usted por este espacio. Pues la verdad, en este momento el proyecto no involucra las cajas de compensación familiar, ya pasó por el Senado, es una prima que favorece a trabajadores que devengan menos de 3 salarios mínimos, pero se está pensando que una de las fuentes o la fuente para financiar esta prima son las cajas de compensación familiar. Primero, doctora Aina, ¿cuánto valdría la prima si se aprueba? La prima como está, si se aprueba, más o menos 4.2 billones de pesos, billones. ¿Y de dónde sale la plata? Pues en este momento están mirando de dónde sale, porque los empresarios han sido contundentes en decir que en este momento crítico económico y fiscal en el que nos encontramos, eso encarecería la contratación laboral. Entonces, eso los ha llevado a mirar otras fuentes, y al llevarlos a mirar otras fuentes, pues han considerado a las cajas, porque ellos parten de que aquí hay un aporte que hacen los empresarios, pero se olvidan que ese aporte, en el momento en que entran las cajas de compensación, que en realidad somos operadoras de esos recursos se vuelven un salario social del trabajador. Al sistema entran anualmente 6.9 billones de pesos. Y esos 6.9 billones de pesos entran comprometidos en diferentes fondos y en diferentes servicios. Si les quitan 4. Entonces, si nos quitan 4, pues bueno, ya esto es, ahí sí ya es la muerte del sistema, pero no, es más que la muerte, porque es que ya con lo que está planteando el senador Gabriel Velasco, que es para favorecer a 1.5, para favorecer trabajadores que ganen menos de 1.5 salarios mínimos, estamos hablando de 5 millones de trabajadores. Hoy en día nuestro sistema, ¿qué hace, Yamil? Que es muy importante decirlo aquí en y ante esta audiencia, es que nosotros lo que hacemos es contener a la clase media que ha salido de la pobreza y que hoy en día está en lo que nosotros conocemos como clase media emergente o vulnerable. Lo que nosotros hacemos es sostenerla. El presupuesto nacional, cuando entrega subsidios cruzados, lo entrega para la población vulnerable, pero no lo entrega para esta población de clase media, que es las personas que están entre 0 y 2 salarios mínimos mensuales. Nosotros lo que hacemos es tomar esta población, que es el 75% de nuestros beneficiarios, y ayudarlos a movilizar a una clase media consolidada. ¿Cómo lo hacemos, Yamil? Nosotros le entregamos a esos trabajadores una cuota monetaria. Esa cuota monetaria se creó para beneficiar a la familia colombiana. De manera que el criterio para entregar la cuota es la familia. Una familia promedio de papá, mamá y 2 hijos recibe anualmente en promedio 800.000 pesos por su cuota monetaria. El año pasado beneficiamos a 5 millones de familias y entregamos 2.1 billones de pesos. Digamos que esta nueva prima salga de la cuota monetaria. Pongamos ese ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el senador Velasco está proponiendo que haya una distinción entre empresas pequeñas, medianas y grandes, donde los trabajadores recibirían una prima diferenciada. Entonces, si estamos hablando de una empresa pequeña, ese trabajador recibiría 142.000 pesos al año, mientras que por cuota monetaria y sin distinción de si la empresa es grande, mediana o pequeña, un trabajador con este promedio de familia de 2 hijos recibiría 800.000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primero, que estamos cogiendo dinero de un bolsillo para pasarlo a otro bolsillo, pero no solamente eso, sino que estamos poniéndole en el bolsillo al trabajador menos recursos. Eso es lo que yo quiero transmitir. Si el propósito de esta prima es mejorar la situación del trabajador, uno no puede quitarle al trabajador de su patrimonio social para pagar la prima. Digamos que no lo toquemos de ahí, sino de todos los servicios que se han creado a partir del nacimiento del subsidio familiar. Se han introducido reformas que han llevado a que esos recursos de las cajas vengan a apalancar las políticas del gobierno nacional. Entonces se ha creado un fondo que es el FOBIS, que es un fondo para vivienda, de donde salen los subsidios de vivienda que reciben los trabajadores. La semana pasada en el Congreso de Camacol se anunció la entrega de subsidios concurrentes, que es la posibilidad de que el trabajador pueda
volver concurrente el subsidio que entrega la caja con el que entrega el gobierno nacional, llegando casi a 50 salarios mínimos. Este fondo se vería menguado en 40%. Es decir, que los recursos que el gobierno nacional espera que fluyan al mercado de la construcción no van a fluir. Pero entonces, mire, doctora Adriana, para que me responda después de comerciales. En el foro que hubo ayer, donde usted se opuso radicalmente al proyecto, no solamente usted, el gobierno, a través del viceministro de Hacienda, y los trabajadores, además, sí, claro que sí, se opusieron. ¿Cómo se hace para convencer a la Cámara, donde está ahora el proyecto de ley, que eso no se puede aprobar por el daño que provocaría? Inmediatamente después de comerciales. Sí, le preguntaba a la doctora Adriana cómo se hace para convencer a la Cámara, ahora va a la comisión y luego a la plenaria, de que el proyecto tiene muchos contras. Yo creo que ellos se han venido dando cuenta de esta situación, Yamit. Yo qué tengo que decir al respecto. Los sistemas de protección social en Colombia son muy importantes, pero son muy frágiles. La compensación familiar es parte de ese sistema de protección social, al igual que lo son las pensiones, la salud, los sistemas de protección de accidentes y riesgos laborales. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarlos y preservarlos. Esta mañana yo le decía a alguien que de 100 trabajadores que trabajan hoy en día, 42 de esos 100 trabajadores son informales. ¿Qué quiere decir que sean informales? Es que están produciendo ingresos, pero están desprotegidos. No tienen pensiones, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a ese sistema de riesgos profesionales, no tienen cesantías. Entonces yo pienso que hoy lo que debemos trabajar, Yamil, no es en mirar cómo le subimos el ingreso a personas que ya tienen el ingreso, sino cómo llegamos a más colombianos para asegurarles que tengan ingresos. Y si todos pensamos en esa misma línea y con ese mismo foco, es claro que este proyecto, que no es el momento de este proyecto, que como dicen por ahí, el palo no está para cucharas y que de pronto sí vale la pena que personas como el doctor Uribe, que piensan en los trabajadores colombianos, empiecen a pensar en una reforma laboral que tenga un mayor impacto para los colombianos. En conclusión, no es saludable, ni oportuno, ni conveniente el proyecto. Sí, a hoy no lo es. Doctora Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y la pregunta para nuestros televidentes pues resulta obvia. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con el proyecto que crea esta prima extraordinaria? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctora Diana, muchísimas gracias. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, firmó un convenio con 12 empresas de acueducto de ciudades capitales para blindarlas contra la politiquería. Se trata de un acuerdo para librarlas de la influencia politiquera ahora que se aproximan las elecciones. En Colombia, en los últimos 10 años, el BID ha girado 800.000 millones de pesos para acueductos de ciudades como Bello, Pereira y Cartagena. El interés es que las nuevas administraciones manejen los acueductos con criterios técnicos, transparencia, sostenibilidad e inclusión. El acuerdo por la eficiencia lo firmaron los gerentes de las empresas de acueducto de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán y Villavicencio. El BID busca que las transiciones políticas no afecten el desempeño de los servicios públicos municipales. 2. La Corte Suprema encontró la solución para atender la orden que le impartió la Corte Constitucional de conceder doble instancia al excongresista Martín Morales Diz. El exparlamentario fue condenado a 25 años de prisión en el 2018 por supuestos vínculos con grupos armados al margen de la ley. El excongresista presentó recurso de apelación. La sala negó el recurso, argumentando que su proceso se adelantó en única instancia. La respuesta llevó a Morales Diz a interponer una tutela y la Corte Constitucional le dio la razón y ordenó a la Sala Penal hacer los ajustes para conceder la impugnación.
advirtió sí, rechazando parte del alegato del excongresista, que la Sala Penal de la Corte Suprema sí tiene facultades para dictar fallos como el que dictó. La Corte Suprema nombrará con jueces para que estudien la impugnación y revisen la sentencia condenatoria. Esta decisión no puede relacionarse con el caso del exministro Andrés Felipe Arias, porque la sentencia contra el exparlamentario fue dictada cuando ya existía la doble instancia. 3. Más tropiezos en la justicia por vencimiento de términos. Un juez de Bogotá dejó en libertad a Delvis Medina, quien había sido capturada por ser la cabeza de una red de estafa vinculada al caso de Libranzas. La decisión se tomó porque se vencieron los términos para iniciar el juicio. Delvis fue capturada en 2018 por ser ella, según la Fiscalía, cabeza de la red más grande de fraude de libranzas de la firma Elite International S.A. Desde esta empresa se emitieron más de 15.000 títulos valores falsos, con los que estafaron a más de 6.000 personas. Delvis se habría apoderado de por lo menos $1 billón por medio de la estafa. Eso no hubiera sido posible sin la confianza de nuestros clientes. Con este ya son 4 los casos de la Fiscalía en los que los acusados quedan en libertad por vencimiento de términos. Primera ñapa. El caso del general Humberto Guatibonza, excomandante del Gaula. Como se recuerda, el alto oficial en retiro fue acusado por la Fiscalía de supuestas chuzadas. El tema está en juicio, pero la Fiscalía dejó vencer los términos. En consecuencia, la defensa del general, a cargo del ex vicefiscal Jorge Armando Otálora, solicitó la libertad del ex alto oficial por vencimiento de términos. La Fiscalía dijo que Otálora pidió un plazo de 6 meses para recibir las evidencias que la Fiscalía dice tener en su poder contra el general. Pero al revisar el video de la audiencia, quedó claro que no fue el defensor quien hizo la petición, sino que la juez del caso le otorgó a la Fiscalía y a la defensa 2 meses para entregar evidencias. Miren y escuchen. Bien, entonces el juzgado fija fecha y hora para llevar adelante la audiencia preparatoria el próximo 14 de mayo del año 2019 a las 8 en punto de la mañana, fecha que se está notificando en estrados. Está claro, pero la audiencia quedó estancada mientras el juez revisa el video. Y como muchos casos de la justicia en Colombia, se supuso que la detención del general duraría 1 o 2 semanas y el 15 de septiembre se cumplirá 1 año. Segunda ñapa. 8 concejales de Bogotá podrían estar impedidos para discutir el plan de ordenamiento territorial por cuenta de la financiación de sus campañas por parte de constructores o revistas inmobiliarias. Los 6 concejales del Centro Democrático pusieron a consideración de la plenaria un presunto impedimento, según la carta, porque su lista cerrada al Consejo recibió 18 millones de pesos de Colpatria y 50 millones de una revista inmobiliaria llamada Construyendo Vivienda. Asimismo, los concejales Jorge Torres, de la Alianza Verde, y Roberto Inestrosa, de Cambio Radical, pusieron sobre la mesa un presunto conflicto de intereses por recibir dineros de Amarillo para financiar sus campañas del sector inmobiliario. El próximo martes, 10 de septiembre, se llevará a cabo la plenaria en la que el Consejo decidirá si acepta o no los impedimentos de los concejales. Si se llegara a aceptar el impedimento, estos 8 los pierde Peñalosa, porque todos los impedidos apoyan el voto. Tengo ñapa. Un gallo, como ustedes recuerdan, fue acusado por los vecinos de un pueblo de Francia de cantar muy temprano y de despertarlos. Pues el bendito gallo fue a juicio y hoy se produjo el fallo. ¿Se salvó? Veamos. El gallo vivía en la turística isla de Olerón, en el sureste de Francia, y medio chiflis cantaba a las 3 de la mañana y no a las 5, como cantan casi todos los gallos del mundo. El gallo se llama Maurice y en julio pasado fue demandado por sus vecinos porque no los dejaba dormir, según ellos, debido a su aturdidor canto. Pues loco o no, el gallo fue defendido en una dura batalla legal
y a pesar del posiblemente molesto o ruidoso canto, el tribunal francés falló a favor del animal y rechazó la acusación al considerar que los demandantes no presentaron pruebas suficientes. Como era de esperarse, la dueña de Maurice aplaudió la histórica decisión y celebró que su querido animal pueda seguir cantando libremente a la hora que quiera. El caso es interesante porque cuando fue conocido se convirtió en viral en el mundo. Ahora los vecinos no solo tendrán que acostumbrarse al canto de su molesto vecino, sino que deberán pagarle a la dueña alrededor de 1.000 euros por daños y perjuicios. En Francia hubo un movimiento que recogió 14.000 firmas de simpatizantes que apoyaban al gallo y pedían que no fuera ni sentenciado a muerte ni silenciado. La enseñanza es clara. A los gallos hay que salvarlos, aun cuando a veces se vuelvan canzones. Hasta mañana, que descanse.